Bienvenidos a un nuevo vídeo en su canal favorito, el lugar donde desentrañamos todos los secretos, los dramas y las intrigas que se esconden detrás de nuestras producciones otomanas favoritas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que a muchos les causa curiosidad, algo que va más allá de las pantallas y que afecta directamente a nuestros actores preferidos. Hablaremos de las tensiones familiares, esas situaciones complejas que a veces, incluso los famosos, no pueden evitar. Y para eso vamos a centrarnos en un caso específico que dio mucho que hablar, involucrando a dos nombres que seguramente reconocerán al instante, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Pero antes de meternos de lleno en el drama, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si quieren estar al día con todas las novedades del mundo de las series turcas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ni un solo vídeo y serán los primeros en enterarse de los chismes, las noticias y los análisis que tenemos preparados para ustedes. Ahora sí, acompáñenme. Como les decía, hoy vamos a hablar de tensiones familiares, y vamos a usar como ejemplo un caso que resonó mucho en su momento, la supuesta tensión entre la madre de Hande Erçel y, Hande. Y lo vamos a vincular, inevitablemente, con su relación con Kerem Bürsin, que como muchos saben, fue mucho más allá de la pantalla en la exitosísima serie Sen Kalkapimi. Vamos a analizar los rumores, las posibles causas y, por supuesto, la repercusión que esto tuvo en sus carreras y en la serie misma. Pero para entender todo el contexto, empecemos hablando un poco de la serie que los unió. Sen Kalkapimi, o Llamas a mi puerta, como se le conoció en muchos países de habla hispana, es una comedia romántica que conquistó corazones en todo el mundo. La serie cuenta la historia de Eda Yildiz, interpretada por Hande Erçel, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero. Sin embargo, su beca es revocada por culpa de Serkan Bolat, un arquitecto rico y exitoso, interpretado por Kerem Bürsin. A partir de un malentendido y un contrato un tanto peculiar, Eda y Serkan se ven obligados a fingir ser pareja, dando inicio a una relación llena de altibajos, risas y, por supuesto, mucho amor. La serie fue un fenómeno global, catapultando a Hande y Kerem a la fama internacional. Su química en pantalla era innegable, y pronto los rumores sobre un romance en la vida real comenzaron a circular. Y como muchos ya saben, esos rumores resultaron ser ciertos. Hande y Kerem confirmaron su relación, convirtiéndose en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco. Pero como en toda historia, no todo fue color de rosas. Y aquí es donde entran en juego las tensiones familiares. Durante el rodaje de Sen Kalkapimi, comenzaron a circular rumores sobre una mala relación entre la madre de Hande y la propia Hande. Algunos medios incluso llegaron a afirmar que estaban al borde del abismo. ¿La razón? Bueno, hay varias teorías, y vale la pena explorarlas a fondo para entender la complejidad de la situación. Una de las teorías más extendidas apunta a la presión familiar que Hande habría sentido para mantener su imagen pública. Recordemos que Hande Erçel es una de las actrices más bellas y populares de Turquía, con una legión de fans que la idolatran. Su madre, se dice, era muy protectora y exigente con ella, preocupada por mantener una imagen impecable ante los medios y el público. Esta presión, aunque bien intencionada desde la perspectiva de una madre, podría haber resultado asfixiante para Hande, especialmente en un ambiente tan competitivo y escrutado como el del entretenimiento. Se rumoreaba que la madre de Hande tenía un control muy estricto sobre las apariciones públicas de su hija, su vestimenta, e incluso sus declaraciones a la prensa. Esto, sumado a la intensa presión del trabajo y la atención mediática, habría generado roces y desacuerdos entre ambas. Es fácil imaginar el estrés que esto podría generar en una joven actriz que intenta navegar por las complejidades de la fama mientras intenta complacer las expectativas de su familia. Otra teoría, y aquí es donde entra Kerem en la ecuación, sugiere que la madre de Hande no estaba del todo de acuerdo con la relación de su hija con el actor. Los motivos de esta supuesta oposición son variados. Algunos apuntan a diferencias de personalidad, argumentando que la madre de Hande percibía a Kerem como demasiado libre o poco serio para el futuro de su hija. Otros, y quizás este sea un punto más sensible, a la preocupación de la madre por la imagen de su hija, temiendo que la relación con Kerem pudiera perjudicarla. Se especulaba que la madre de Hande prefería para su hija una pareja con un perfil más establecido o proveniente de una familia con mayor influencia social. Incluso se habló de desacuerdos económicos, aunque esto nunca fue confirmado.
Este rumor, aunque no probado, alimentó la idea de que la madre de Ande priorizaba la seguridad financiera y el estatus social por encima de la felicidad personal de su hija. Lo cierto es que durante un tiempo la relación entre Ande y su madre fue objeto de especulación y titulares en la prensa rosa turca. Los rumores de tensión familiar eran constantes, y aunque ni Ande ni su madre se pronunciaron directamente al respecto, la situación parecía ser delicada. El silencio de ambas partes solo sirvió para alimentar las conjeturas y los rumores, creando un ambiente de incertidumbre y especulación en torno a su relación. La falta de confirmación o negación por parte de Ande y su madre permitió que la prensa y los fanáticos llenaran los vacíos con sus propias interpretaciones, muchas de las cuales no eran necesariamente precisas. Pero, ¿cómo afectó todo esto al rodaje de Senkalkapimi? Bueno, es difícil saberlo con certeza, pero podemos inferir que el impacto fue significativo. Sin embargo, es probable que la tensión familiar de Ande haya tenido un impacto en su estado de ánimo y en su desempeño en la serie. Actuar bajo presión, lidiando con problemas personales, no es tarea fácil, y es comprensible que Ande se haya sentido abrumada en algún momento. Imaginen tener que interpretar un personaje que irradia alegría y amor cuando, en realidad, estás lidiando con conflictos familiares y una intensa presión mediática. La habilidad de Ande para separar su vida personal de su trabajo es admirable, pero es inevitable que las emociones personales influyan en el desempeño de cualquier actor. Además, la relación entre Ande y Kerem, que inicialmente era una fuente de alegría y motivación, también pudo verse afectada por la situación. Si la madre de Ande no aprobaba la relación, esto inevitablemente generaría tensión y presión sobre la pareja. Imaginen tener que lidiar con el amor, el trabajo, la fama y además con el desapruebo familiar. Una situación realmente compleja que pondría a prueba la fortaleza de cualquier relación. La constante presión y los rumores sobre la desaprobación de la madre de Ande podrían haber creado un ambiente de incertidumbre y ansiedad para la pareja, dificultando su capacidad para disfrutar plenamente de su relación. Pero la vida, como las series turcas, está llena de giros inesperados. A pesar de los rumores de tensión, Ande siempre ha demostrado un gran amor y respeto por su madre. De hecho, poco después de que se intensificaran los rumores, Ande hizo pública una foto en sus redes sociales dedicándole unas hermosas palabras a su madre, dejando claro que a pesar de las dificultades, el amor familiar prevalecía. Este gesto, aunque pequeño, fue una clara señal de que a pesar de cualquier diferencia, el vínculo entre Ande y su madre era inquebrantable. La publicación en redes sociales fue interpretada por muchos como un intento de calmar los rumores y reafirmar el amor y respeto que sentía por su madre. Y lamentablemente la vida les tenía preparado un duro golpe. En 2019, la madre de Ande Ercel falleció a causa de un cáncer. Este trágico suceso unió aún más a Ande y a su familia, demostrando que el amor y el apoyo mutuo son fundamentales para superar los momentos difíciles. Kerem Bürsin, por supuesto, estuvo al lado de Ande durante todo este proceso, brindándole su apoyo incondicional. La pérdida de la madre de Ande fue un evento devastador que la afectó profundamente. La actriz se refugió en su familia y en su trabajo para sobrellevar el dolor, y el apoyo de Kerem fue fundamental durante este difícil periodo. La pérdida de su madre marcó un antes y un después en la vida de Ande. La actriz se volvió aún más reservada y centrada en su trabajo, dedicándole todo su esfuerzo y talento. La serie Senkalkapimi continuó siendo un éxito, pero Ande nunca olvidó a su madre, a quien recordaba constantemente en sus redes sociales y entrevistas. El fallecimiento de su madre la hizo reflexionar sobre la importancia de la familia y la fragilidad de la vida, lo que la llevó a valorar aún más las relaciones personales y a enfocarse en proyectos que le apasionaban. La relación entre Ande y Kerem también llegó a su fin. Después de un tiempo juntos, la pareja anunció su separación, aunque nunca se revelaron los motivos exactos. Algunos apuntan a la presión mediática, que sin duda era enorme, otros a diferencias irreconciliables que surgieron con el tiempo. Lo cierto es que a pesar de la ruptura, Ande y Kerem mantienen una relación cordial y profesional. La separación de Ande y Kerem fue una gran decepción para muchos fanáticos que habían idealizado su relación. A pesar de la tristeza de la ruptura, ambos actores han demostrado madurez y profesionalismo al mantener una relación amistosa y continuar trabajando juntos en el futuro. ¿Y qué podemos aprender de todo esto? Bueno, creo que la historia de Ande Ercel y Kerem Bürsin nos enseña que la vida de los famosos no siempre es tan glamorosa como parece.
Detrás de las sonrisas y los flashes, también hay problemas familiares, presiones laborales y, en ocasiones, tragedias personales. Nos recuerda que son personas como nosotros, con sentimientos y emociones, y que merecen respeto y comprensión. Es fácil idealizar la vida de los famosos y creer que son inmunes a los problemas y las dificultades. Sin embargo, la realidad es que enfrentan los mismos desafíos que cualquier otra persona, pero con la presión adicional de estar constantemente bajo el escrutinio público. También nos enseña la importancia del amor familiar, del apoyo mutuo y de la resiliencia. A pesar de las dificultades, Anne Ercel ha demostrado ser una mujer fuerte y talentosa, capaz de superar los obstáculos y seguir adelante con su vida y su carrera. Su historia es un ejemplo de superación y de amor incondicional hacia su familia. La capacidad de Anne para sobreponerse a la pérdida de su madre y a la presión mediática es un testimonio de su fortaleza y determinación. Su historia inspira a muchos a perseverar ante la adversidad y a valorar las relaciones personales por encima de todo. Hemos recorrido un largo camino hoy, explorando la tensión familiar que se rumoreaba entre Anne Ercel y su madre, vinculándola con su relación con Kerem Bürsin y el impacto que todo esto pudo haber tenido en la exitosa serie Sen Kalkapimi. Vimos cómo la presión mediática, las expectativas familiares y las dificultades personales pueden afectar incluso a las estrellas más brillantes. Pero también vimos la importancia del amor, el apoyo y la resiliencia para superar los momentos difíciles. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad y que hayan aprendido algo nuevo sobre la vida de estas dos estrellas turcas. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la serie Sen Kalkapimi? ¿Creen que la tensión familiar de Hande afectó su desempeño en la serie? ¿Qué piensan de la relación entre Hande y Kerem? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes y a mantener viva la pasión por las series turcas. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.